Muy buenas a todo el mundo, muy buenas a ti, allá donde estés. Hoy estoy aquí compartiendo un ratito con el gran Ángel Aniorte, una persona con la que me gusta mucho hablar un poco de todo. Y en concreto hoy os queremos hablar de ese taller experiencial que tenemos preparado, Ángel y yo. Yo soy Aurelio López, para que no me conozcáis, que se llama Transgeneracional Soñado y que realizamos este sábado 18 en Torrevieja. Es un taller en el que fusionamos transgeneracional y fusionamos la interpretación de sueños, de la cual Ángel es un gran especialista. Mi especialidad, ya sabéis, que es el análisis transgeneracional. Y bueno, vamos a vivir una experiencia única en la que vamos a aprender transgeneracional de forma que vamos a interpretar nuestro árbol genealógico, nuestros sucesos familiares, esos que nos están influenciando en el momento presente y no nos permiten vivir las relaciones de pareja realmente como deseamos, o cuestiones económicas, a veces miedos infundados, heredados, todos esos temáticas, esos síndromes de yacientes, ese síndrome de niña buena, esos incestos simbólicos, a los que ya conocéis un poquito más transgeneracional. Pues para todos los asistentes vamos a ir trabajándolos, vamos a ir resolviéndolos y además vamos a aplicarle también esa visión que tiene mucho que ver realmente de la interpretación de los sueños, porque siempre que hablamos de transgeneracional, hablamos de represiones, hablamos de repeticiones, hablamos de deudas pendientes y en definitiva hablamos de programaciones inconscientes y de hábitos y acciones que estamos repitiendo en nuestra vida y que nos ocasionan un conflicto interno. Y estos conflictos internos se ven a la perfección muy bien y se asocian muy bien también en esas cosas que soñamos por la noche, en esos sueños que tenemos. Y para ello, pues vamos a estar juntos, Ángel y yo, ayudándote a vivir una experiencia única y transformadora. ¿No es así, Ángel? Así es, Aurelio. Hola a todos, hola Aurelio. Así va a ser. Y ha dicho Aurelio muy bien, un taller de interpretación de sueños, porque al final deriva todo a un taller de interpretación mezclado con el transgeneracional. Así que vamos a trabajar a todos los niveles el mundo de los sueños, yo creo, porque lo que hay previsto es una cosa y luego la gente, las personas, los que van participando nos van llevando también un poco ellos, a pesar de querer nosotros llevar el taller o llevar charla o conferencia o lo que vamos haciendo, más bien nos dejamos llevar por la necesidad de esas personas que acuden a nosotros a veces a presenciar una charla o un taller y nos dejamos llevar también un poquito por esas dudas o cuestiones del mundo de los sueños, en mi caso, que vamos a trabajar a todos los niveles, pero sobre todo vinculado al tema de esa represión que llevamos desde pequeños con temas familiares que no nos dejan incluso dormir a través de pesadillas o no pesadillas, simplemente esas apariciones que no encontramos sentido, a esos familiares que aparecen en sueños, algunos echándonos la bronca y otros pues pasándonos la mano. Todo tiene su significado y todo tiene su explicación. Y a veces no es lo que parece y no tenemos que dejarnos llevar por una interpretación muy, muy banal que podemos hacernos sin saber el trasfondo que hay detrás. Y en el taller vamos a saber y vamos a aprender todos a saber ese trasfondo que hay detrás de esos mensajes, de esos encuentros con esos familiares que aparecen en sueños, para darnos mensajes o simplemente para dejarse ver y a veces transmitir simplemente a través de sus gestos o su cara todo lo que pueden llegar a transmitir. A veces una mirada hace más que 10.000 palabras en un sueño y muchísimo más que un mensaje. Pues eso es un pequeño resumen de lo que vamos a trabajar Aurelio y yo ahí en ese pedazo de taller el día 18 en Torrevieja.
Sí, así es. Mucha gente nos pregunta cuando hacemos la presentación, hay preguntas que son más o menos comunes. Mucha gente nos pregunta por miedos concretos, mucha gente nos pregunta por relaciones de pareja. Existen cada vez más personas que mantienen una relación de pareja en la que no están a gusto y nos plantean directamente esa pregunta, ¿no? Por poner algún ejemplo y la gente que nos esté viendo vea lo que va a poder solucionar. Nos plantean directamente, no sé por qué sigo con esta pareja si ni me siento enamorada o enamorado, si ni siquiera me trata bien y no sé por qué motivo sigo con esta pareja. Esto desde la visión del transgeneracional nos vamos a encontrar muchas veces casos de incestos simbólicos. ¿Qué quiere decir esto? Que simbólicamente estamos emparejados o emparejadas con alguien que se asocia o que nos recuerda o representa realmente a algún familiar nuestro, a veces vivo y a veces fallecido. Y algún familiar con el que tenemos algún asunto pendiente o pensamos que le debemos algo en concreto y esto realmente queda, como bien tú has dicho, reprimido a nivel inconsciente. Una vez vemos esto en el árbol, es sencillo de trabajar, pero cuando le preguntamos a esa persona por sus sueños, generalmente vemos una representación mucho más clara y ahí ya es definitivo el trabajo que hacemos. ¿Verdad? ¿Qué nos puedes decir de esto y de otros casos, Ángel? Pues sí, es como rematar la faena, ¿eh? Empezar con un transgeneracional y rematar ya con si la persona tiene sueños o no ha tenido pesadillas. Y con esto lo que va a aprender es saber interpretar lo que le viene por delante, porque en la vida, lo que nos queda de vida, estoy seguro que el que no ha soñado antes con familiares lo va a hacer en un futuro, quizás no muy lejano. Y lo que tú decías de las, sobre todo, me he dado cuenta ahora que lo estabas diciendo sobre el tema de las exparejas. Porque me viene mucha gente con ese tema de es que dejé a mi novio o dejé a mi marido hace 10 años y todavía estoy soñando con él o con ella, ¿no? Con mi pareja. Es también un tipo de represión, que a algo tenemos reprimido, que estamos diciéndonos, nuestro interior nos está diciendo ayúdame porque aquí hay un bloqueo todavía. Cuando aparecen esos sueños con exparejas. Y es muy, muy recurrente. Hay muchísima gente que me viene a los talleres o a consulta privada a decirme que tengo esto y dice, si yo lo he superado, si yo lo tengo ya, si esto hace ya un montón de años. Muy bien. Lo que diga la persona, pero aquí hay un trasfondo. Si no, no aparecerían en esos sueños. No aparecerían en esos sueños, ¿verdad? Correcto. Siempre que aparece un familiar, esto desde el transgeneracional se ve muy claro, pero en la interpretación de los sueños es fascinante. Siempre que aparece un familiar, está representando algo nuestro, ¿no? Una lucha interna, sobre todo si esa familiar cuando aparece la sensación no es agradable, ¿verdad? Uh-huh. A veces aparecen esos encuentros no agradables, que a nadie le gusta, pero muchas veces, dependiendo el tipo de sueño, muchas veces no tiene nada que ver con el familiar. Y sí, otras veces no. Pero el mensaje, el trasfondo, el escenario, todo es un conjunto de señales, de pruebas que te están diciendo lo que te está faltando, lo que estás reprimiendo. A veces tú mismo, o que tienes que integrar, o que tienes que soltar. A veces los sueños es para que sepas lo que tienes que integrar. Y porque sueñes con un familiar no es que tengas que integrar a tu abuelo por narices, porque ha aparecido. No, dependiendo del mensaje, dependiendo de muchas cosas, pues una cosa es integrar y otra cosa es interpretar, ver qué es lo que te falta o qué es lo que te sobra a veces también. Entonces hay que profundizar individualmente, en este taller lo vamos a hacer, profundizar cada caso y explicar también al grupo, ¿no? Por si alguna vez ocurre en un futuro, de los malos mensajes, los buenos mensajes, lo que hay que integrar y lo que hay que soltar. Todo eso es un trabajo muy, muy profundo, bueno, con el transgeneracional delante, que va a ser la caña de España. Y además, si sabes cómo, se hace de una forma muy sencilla. Lo único es que, claro, cuando una persona no sabe cómo, pues puede estar durante muchos años repitiendo conflictos, repitiendo patrones, viviendo estados emocionales no deseados. Pero realmente es muy, bueno, para nosotros es muy sencillo ya actualmente, porque
tenemos cierta experiencia trabajando con muchas personas. O sea, lo que quiero transmitir a los oyentes es que lo hacemos de forma sencilla y muy fácil de entender realmente, pero llegando a niveles muy profundos que se dan lugar a mucho éxito en el abordaje. Eso sí que es cierto. Y vamos a poner otro ejemplo, si te parece, y así la gente se va haciendo una idea. Otro ejemplo muy común son estados emocionales. Estados emocionales como estados emocionales de miedo recurrentes a ciertas cosas, ciertos agentes, estados emocionales de resentimiento. Hay personas que están como enfadadas con la vida, ¿no? Y no saben muy bien lo que les pasa. Estados emocionales de tristeza, esto también es muy común. Hay un síndrome transgeneracional muy famoso que se dedica a trabajar estos estados emocionales de tristeza y nos lleva, por ejemplo, vamos a centrarnos en estos estados emocionales de tristeza, nos lleva siempre en transgeneracional a duelos bloqueados. ¿Qué se puede representar en los sueños cuando hay un duelo bloqueado? Cuando algún personal falleció recientemente o hace muchos años, pero no hemos transitado esas fases del duelo, que son principalmente, o las más emocionales, la tristeza y la ira. ¿Qué tipo de sueños nos podemos encontrar ante un duelo bloqueado? Es muy común, cuando fallece un familiar cercano o un amigo, ¿no? De mucha cercanía, con mucho feeling, ¿no? Sobre todo, mucho feeling, diría yo, porque a veces hay familiares que no tenemos ningún feeling con ellos, o por la distancia, o por X cuestiones familiares. Y aparecen muchísimo en esos días posteriores al fallecimiento, días posteriores a la muerte, con esos encuentros. Evidentemente, ¿qué represión más grande puede haber que cuando un familiar fallece? Que ya no lo tienes. Claro. Que ya no tienes su presencia todos los días. Que ya no puedes abrazarlo, que ya no puedes besarlo, que ya no puedes hablar con él a diario si lo hacías, o expresar emociones con ese familiar fallecido, o decir un te quiero todos los días a ese familiar, o que el familiar te lo decía a ti todos los días. Claro. Pues es que es una represión tremenda en cuanto sea un familiar muy muy cercano, porque va a ser esa represión la que va a explotar por completo a nivel onírico. En el mundo de los sueños, eso va a explotar literalmente en los meses posteriores al fallecimiento de este familiar. Incluso te diría que se alargaría por años, en algunas personas que les cuesta más pasar ese duelo. Esa represión aparece con esos encuentros, con esas demostraciones de amor, de cariño en esos sueños por parte de familiares, y puede ser muy recurrente durante años y años, Pero bueno, todo tiene solución, todo tiene arreglo para calmar eso, y a nivel onírico, a nivel subconsciente. Claro, te pregunto precisamente por esto, porque es muy, muy, muy común. Cuando un duelo no está superado, cuando una pérdida no está superada, es verdad que en meses posteriores es muy fácil soñar con esta persona, pero ambos nos encontramos en consulta continuamente personas que llevan años soñando con ese familiar, y suele generar mucho estrés en las personas, porque te dicen: es que se me aparece mi marido, es que se me aparece mi hijo, es que se me aparece no sé quién, y yo sé que me quiere decir algo, Desde la visión transgeneracional hay algún asunto pendiente emocional sin resolver, una represión emocional, muchas veces mucha tristeza o mucha rabia, a veces miedos, a veces otras cosas. Y desde este abordaje de los sueños, una vez tenemos esta visión transgeneracional, es mucho más fácil de resolver, ¿verdad? Porque realmente esa aparición puede estar representando asuntos pendientes, pero a la vez también puede estar representando una represión tuya, realmente algo tuyo que no has visto, que no has aceptado y que te cuesta mucho asumir respecto a la pérdida de ese familiar. Es así, ¿verdad? Sí, a veces tenemos algo pendiente con ese familiar, podemos tener algo pendiente con ese familiar, o alguna represión que había, porque todas las relaciones familiares no son buenísimas, ¿no? Hay buenísimas, hay buenas, hay de ahí para abajo podemos hacer una escala a todos los niveles, de gente que no puede mostrar emociones a un familiar, y a pesar de eso lo siente y lo piensa, ¿no? De cuánto quiero a este familiar, pero no lo digo, ¿no? Y hay muchas familias así,
que no saben expresar el tema de las emociones. Y luego cuando ocurren esos encuentros, muchas veces no es mensajes del familiar, sino mensajes de nuestro interior, que es lo que tú decías, ¿no? Nuestro interior proyectado en ese familiar para mandarnos un mensaje a nosotros mismos, utilizando, proyectando el personaje, diríamos, ya no el familiar en sí, sino el personaje del familiar para comunicarnos qué nos faltaría dentro de nosotros que ese familiar tiene en su personalidad. ¿Vale? No es todo mensajes de fuera, sino a veces también carencias internas nuestras que nos hacen falta, y nuestro subconsciente sabe, cada persona que conocemos, que tenemos alrededor, sabe perfectamente qué nos hace falta dentro de cada personaje que hay en nuestra vida. Y a veces el subconsciente, cuando tiene una carencia, nos manda ese personaje, nos muestra ese personaje para integrar en nosotros algo bueno, alguna virtud o algo positivo de ese personaje que aparece en ese sueño, ¿vale? Ese sería el pequeño resumen, sin profundizar mucho, porque esto se puede hacer muy, muy extenso. Pues si me meto, y ya estaba notando que me estaba metiendo en arenas movedizas, así que voy a salir un poquito, porque si no nos metemos en temas ya muy, muy densos. No, pero has mencionado algo muy interesante que a mí me parece crucial, que es el tema de la emoción. Que esta mañana estaba en un programa de radio y salía ese tema. Llevo unos días dándole vueltas a esa temática, y en realidad es que la mayoría de las personas carecemos de una inteligencia emocional. No es que no la tengamos, es que no hemos aprendido a aplicarla. Y es cierto que la inteligencia emocional realmente nace en los años 90 y empieza a expandirse pues a principios de este siglo. Estamos en el 2019 aún, y es verdad que ya hoy en día puedes decir emoción y todo el mundo, o casi todo el mundo, sabe lo que es, pero apenas en los años 90 la mayoría de las personas no sabían detectar sus emociones. Aún hay muchas personas que no tienen esa educación emocional. Nosotros la hemos ido adquiriendo y nos hemos dado cuenta de lo importantísimo que es canalizar, gestionar y expresar esas emociones, y muchas veces los sueños, muchas veces los conflictos transgeneracionales, muchas veces situaciones nuestras actuales de carencia económica, de estados emocionales, de depresión, de ansiedad o de nuestra forma de relacionarnos con el mundo y con el entorno, nos van a llevar a reconocer y detectar ciertas emociones que no estamos asumiendo y no estamos expresando. Entonces sí que me parece todo lo que has contado muy importante, y esto de las emociones como algo crucial en este bienestar de las personas, este aprendizaje de inteligencia emocional. Así es, el tema de las emociones y el tema de las represiones a todos los niveles. Me ha venido, cuando has dicho la palabra, el tema económico, ¿no? Yo creo, no sé si a ti te habrá pasado este sueño, pero es un sueño muy recurrente en muchísimas personas, que todos lo interpretamos, o sea, todos lo proyectamos igual, todos lo mostramos igual. Y es que vas andando por la calle o por una montaña o por la naturaleza, donde sea, y encontramos una moneda en el suelo. Y te agachas a coger una moneda y después encuentras otra. Y te agachas y vas siguiendo como diciendo, Dios, ¿cuánto dinero, ¿no? Y empiezas, y cada vez más, empieza a generar el interior, desde la primera moneda, empieza a generar en el interior un gusto, ¿no? Porque estás saciando una parte tuya totalmente reprimida, porque estás pasando a lo mejor una mala etapa económica, y con una moneda, muy bien, que a gusto me quedo. Pero el subconsciente te dice, pero con otra moneda te quedas mejor, porque esto me está gustando, me está saciando, ¿no? Y empieza el mismo subconsciente, ve que tú le sigues el juego y empieza a ponerte él más monedas. Hasta que llega un momento a lo mejor que encuentras 1.000 o 3.000 monedas ahí, empiezas a coger a dos manos. Es un tema que en cuanto lo has dicho me he acordado de ese tema. Y ahí es que muestra la represión totalmente en el tema económico con una claridad increíble. Ese sueño lo muestra muy, muy directo. Ese sueño me gusta.
Sí, a todos. A todos. Pueden ser billetes, he dicho monedas, pero puede ser un billete, después encontrarte 2, después 3, y prácticamente no te levantas ni del suelo, no llegas a incorporarte. Lingotes de oro. Lingotes de oro, cualquier cosa así. Es verdad, pero es igual que la comida. En cuanto empezamos ahora, como es el tiempo de la operación bikini, exactamente igual. Todos los que empiezan con las dietas van a empezar a soñar con chocolate, con comilonas de carne, de asado, de todo eso. ¿Por qué? Porque estamos reprimiendo, estamos a base de lechuga y poco más, y empiezan esas represiones y vamos a empezar a soñar con todo lo que reprimimos a todos los niveles. Por tanto, soñamos muchas veces con aquello de lo que carecemos o que deseamos o que no nos estamos permitiendo tener en nuestra vida, ¿no? Hablando de estos temas de abundancia o de estos temas sobre la comida. Interesante, interesante. Siempre me gusta mucho escuchar estas cosas, la verdad. Bueno, ¿para quién es este taller? ¿Para quién es esta experiencia única que vamos a desarrollar este sábado, esta experiencia de transformación? ¿A mí me preguntas? Sí. Muy bien. Yo sé que es casi para cualquier persona, pero principalmente para quien esté dispuesto a coger las riendas de su vida, a liberarse por fin de ciertos bloqueos, tanto económicos como relacionales. A veces son relaciones de familia que no logramos solventar con algún familiar en concreto, a veces relaciones de pareja, a veces relaciones laborales. Personas que tengan esa sensación de carencia económica, algún miedo, algún bloqueo o algún suceso repetitivo que no les guste en su vida, sabemos tú y yo por experiencia que en este taller lo van a solucionar definitivamente. Pero por si querías añadir algo más. Pues yo añadiría una cosa, y es una pena que no se pueda hacer, porque pienso yo que no se podría hacer, traer niños al taller. Porque yo no pondría edades, yo pondría desde los 3, 4 años en adelante, porque a mí los niños ahora mismo me encantan, la fase de despertar que traen estos niños, y a nivel sueños es impresionante, no lo siguiente. Prepárense todos para la nueva generación de niños que se está cociendo, porque es alucinante. No trabajo con ellos mucho, pero cuando tengo la oportunidad, de verdad, son espectaculares, a unos niveles increíbles, a nivel de sueños. Y me gustaría que entraran también al taller, pero bueno, por tema transgeneracional y todo eso, todavía no están definidas las personalidades y sus inquietudes, así que nada, a partir de, ponemos 16, 18 años en adelante, y ya sin límite de edad, a todo el que necesite entender un poquito más esa mochila, entender un poquito más esa visión de la vida, que a veces no es una visión clara y limpia desde la profundidad de la persona, sino una visión un poco intoxicada, un poco dejarnos llevar por esas herencias que tenemos, que lo hacemos ya automáticamente, sin darnos cuenta que son herencias. Y claro. Y lo peor es eso, la ignorancia, ¿no? De no saber que yo estoy actuando así ante un suceso, y estoy actuando así porque X familiar me lo transmitió de una forma o de otra. Pero bueno, que va a ser maravilloso, Aurelio. Hasta los 100 años o más, para todas aquellas personas que estén implicadas con su crecimiento personal y dispuestas a transformarse, a crecer y a soltar lastre, a soltar esa mochila del pasado que no nos deja realmente avanzar, esos preceptos familiares que no encajan con nuestra vida actual. Así es. Y será en Torrevieja, Esencias de la Tierra, Herbolario Esencias de la Tierra, calle Concordia, number 1, si no me falla mi herencia de memoria, número 1, Torrevieja. Bueno, el fijo, sí. Dime. ¿El teléfono ibas a decir? No, te iba a decir que lo dijeras tú, porque yo no me acuerdo. No lo tengo apuntado. Aquí lo tengo, y va a aparecer aquí debajo también. Toda la información y reservas, 965 08
42 68 965 08 42 68 en Torrevieja, Herbolario Esencias de la Tierra. Ahí os esperamos a todas, a todos este sábado. Nos recibiremos con los brazos abiertos para vivir una experiencia realmente bonita. Muchas gracias, Ángel. Allí nos vemos el sábado. Un saludo a todo el mundo. Gracias a ti, chao. Hasta luego.